profesor y compañeros. Mi nombre es Perla Díaz Montesa, somos el grupo 8 y vamos a sustentar el producto acreditable final, que es Fundamentos Físicos de una técnica diagnóstica, gammagrafía. Siguiente. Para introducir el tema, vamos a decir que la gammagrafía es una técnica diagnóstica perteneciente a la medicina nuclear. Generalmente se emplea en pacientes con diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo, ya sea cáncer óseo, linfático, pulmonar, entre otros. También tenemos que en la presente investigación se va a recopilar información acerca de la técnica diagnóstica con el objetivo de identificar los conceptos y aplicaciones físicas y médicas que rodean a esta técnica médica. Además, se pretende detallar las partes más importantes de la gammacámara y los diferentes tipos de gammografía. Como objetivos tenemos al objetivo general, que es identificar los conceptos y aplicaciones físicas médicas que rodean a esta técnica médica. También está detallar las partes más importantes de la gammacámara y los diferentes tipos de gammografía como objetivo específico, al igual que describir los conceptos físicos aplicados en la gammografía. Y por último, también conocer el proceso y los radiofármacos que se emplean en esta técnica diagnóstica. Bien, pasamos al capítulo 1. Como definición, pues podemos definir a la gammografía como una prueba diagnóstica médica nuclear que consiste en la obtención de imágenes gammagráficas de alguna zona anatómica del cuerpo que se requiera estudiar o analizar, por medio del empleo de una fuente de rayos gamma, conocidos como radiofármacos. También se va a involucrar una fuente captadora de dichos rayos gamma, que viene a ser la gammacámara, un dispositivo, como ya se mencionó, captador de dichas imágenes. Bien, en el origen y evolución, pues por lo general la medicina nuclear se encuentra catalogada dentro de las especialidades nuevas. Pero pese a la gran historia que tiene, se puede decir que se remonta a finales del siglo XVIII, cuando fueron descubiertos por Henry Becquerel unos misteriosos rayos que eran provenientes del uranio. Durante el periodo del siglo XX se realizaron múltiples avances científicos que poco a poco permitieron evaluar el funcionamiento de los diferentes órganos y también realizar tratamientos por medio de radioisótopos. Radioisótopos quiere decir que es un elemento químico que emite radiaciones radioactivas. En 1938 fue descubierto el tecnecio 99 y además a inicios de la Segunda Guerra Mundial se utilizó el yodo con fines diagnósticos y terapéuticos. Las primeras imágenes obtenidas fueron realizadas en 1951 por un gammágrafo lineal y en 1958 Hal Anger inventó la primera gammacámara. Aquí permitió la realización de una serie de imágenes, siendo los exámenes realizados por dicho equipo los que actualmente reciben el nombre de gammografía. En 1989, gracias al apoyo de las directivas, se montó el primer equipo de medicina nuclear en la clínica del country. En la actualidad, la cámara gamma viene a ser un dispositivo utilizado en la medicina nuclear, cuya función es la captación de imágenes gammagráficas. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a los tipos de gammografías, pues existen muchos tipos de gammografías, múltiples tipos, pero algunas de las más importantes y las que más resaltan son la gammografía pulmonar, que es un tipo de estudio nuclear que se realiza con mucha más frecuencia para detectar las embolias pulmonares. También tenemos a la gammografía cardíaca, conocida como gammografía de perfusión miocárdica, la cual es una técnica que consiste en medir la cantidad de sangre que va llegando desde el músculo cardíaco en reposo y también durante el ejercicio. La gammografía renal se le conoce también como
con el nombre de exploración renal y comprende múltiples exámenes con radiofármacos. También está la radiografía del hígado, que es una prueba diagnóstica basada en la obtención de imágenes para la visualización del hígado y también para identificar si es que este está funcionando con normalidad. También está la gamografía cerebral, que es un tipo de examen que permite visualizar el paso del trazador por los vasos sanguíneos intra y extracelular para poder valorar la perfusión. Asimismo, también está la gamografía ósea, que nos permite demostrar si existe alguna afectación o infección o tumor de los huesos en las articulaciones. También está la gamografía con el galio, que es la responsable de permitir ver si es que existe algún foco inflamatorio, tumoral o infeccioso en algunas partes de nuestro cuerpo. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, continuando con el capítulo 2, acá veremos los aspectos físicos de la gamografía. En cuanto a la medicina nuclear, pues va a venir a ser una especialidad que realiza dos tipos de acciones. Básicamente son los diagnósticos a través de las imágenes, que viene a ser por medio de la gamografía, y por las terapias. En ambas se van a utilizar radioisótopos o radiofármacos. Esto va a permitir estudiar básicamente la función de los órganos y las imágenes que se van a ser emitidas, ¿no? Esto depende a su tipo de funcionamiento. Para ello se requiere de un órgano específico, como por ejemplo la tiroides. Si no funciona una parte, pues esta no se va a poder ver. Entonces, esta sustancia que va a ser incorporada al parénquima, podría decirse, va a emitir una radiación gamma y es captada por una cámara. Con esta técnica, como ya les mencioné, se va a obtener imágenes de tipo funcional, molecular, y son producidas por una sustancia radioactiva de fuente abierta. Para lograr esto se tiene que utilizar una sustancia radioactiva que se inyecta generalmente o habitualmente por vía intravenosa al paciente. Esta sustancia irá directamente al órgano que se va a desear estudiar. Esta sustancia previamente será marcada por un radioisótopo, entonces se formará una molécula radioactiva que será dirigida especialmente al órgano que se va a estudiar. Este órgano será el que emite la radiación hacia la cámara gamma y la cámara gamma va a poder obtener la imagen y la va a plasmar ya sea en un papel o en una placa, como se desea obtener el tipo de imagen. Siguiente. En cuanto a los mecanismos de producción, viene a ser un proceso mediante el cual se va a lograr la unión entre el átomo y las estructuras de los radioisótopos, generando así una marca. Los principales métodos para la radiomarcación son las reacciones de intercambio de isotópico, introducción de una sonda extraña, radiomarcación, utilizando agentes quelantes bifuncionales y biosíntesis. Las reacciones de intercambio isotópico introducidos en una sonda extraña, pues va a suceder cuando existe un intercambio entre las moléculas radioactivas y un isótopo de las moléculas o tejido. No va a existir un cambio en sus funciones químicas o físicas y son reversibles. Para ello se va a emplear la introducción de una onda extraña cuando los radionucleidos empleados pueden alterar las propiedades físicas y químicas de las células.
a las que se les va a marcar anticipadamente. A esto adicionalmente se le da una estabilidad de las moléculas y que son inciertas. Generalmente se produce por la sustitución de uno o más átomos por la sonda extraña. Ya cuando se utiliza agentes quelantes, estos se unen a un lado covalente de la molécula o marca. Y por el otro lado, el radionucleido está formado por una serie de puentes. Gracias. Doy el paso a mi siguiente compañera. Bueno, en relación a la sección de la radiación, tenemos que los radionúcleos, al interactuar con los tejidos emiten radiación. Entonces, justamente ahí se da la absorción dependiendo de las características de estos tejidos. En el caso, cuando interaccionan con el cáncer, tenemos que una mayor absorción se le considera también un punto caliente. De una menor absorción se le considera un punto frío. En el caso también, esta gammagrafía lo que hace también es indicarnos, debido a esta diferencia en la absorción, la existencia de tumores óseos, osteomelitis, fracturas, evaluación de las prótesis o también dolores óseos. El siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la emisión de la radiación, es el radionúclido, que viene a ser el suministro del marcador, al situarse en la zona afectada, empieza a emitir esta radiación que es captada por la gamma cámara. Esta gamma cámara nos va a permitir procesar la información para luego vaya a posicionarse en una imagen tridimensional, ¿no? También tenemos de que depende de las sustancias, cómo va a estar esa imagen. Hay algunas sustancias que tienen una mayor fijación cuando hay una mayor irrigación sanguínea o en zonas tumorales o en zonas inflamadas, ¿no? También tenemos de que nos permite observar justamente el funcionamiento de estos tejidos debido a este comportamiento relacionado con las diferentes características de los tejidos. Y debido a que la radiación puede ser emitida en cada capa, la cantidad de emisión depende también de la profundidad de donde se ubique el tejido o la parte dañada. Le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias, compañera. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que son los rayos gamma. Al hablar de los rayos gamma, hablamos de un tipo de radiación electromagnética constituida por fotones, que generalmente es producida por elementos radiactivos o mediante técnicas subatómicas. Además, es obtenida principalmente como producto de la fisión nuclear, que son recolectados y separados del mineral de desecho de un reactor atómico, siendo por medio del bombardeo de neutrones a átomos los que su núcleo capture neutrones y se tornen radioactivos, lo cual sin intercambiar, no permite intercambiar a otro material o elemento. Al hablar de los rayos gamma, hablamos también de que estos se diferencian de los rayos X en su origen, generado por fenómenos en realidad de frenado eléctrico a nivel extracelular, a nivel extranuclear, los cuales cuando un rayo gamma pasa a través de la materia, la probabilidad de absorción de una capa fina es proporcional a dicha capa. Además, resulta ser altamente penetrante, necesitándose bloques más espesos de hormigón
o de plomo para absorberlo. Es por ello que en la gammagrafía se utiliza en lo que es la gamma cámara las láminas de plomo, las cuales tienen mayor afinidad con lo que son los rayos gamma. Bien, ahora procederemos con lo que es el capítulo 3 con lo que respecta a procedimiento. En primer lugar, vamos a hablar lo que son los radiofármacos. Los radiofármacos, o también denominados medicamentos radioactivos, que como bien lo dice su nombre, se trata de un medicamento o inyección que va a contener una sustancia radiactiva y que es utilizada para este tratamiento y para el diagnóstico de algunos padecimientos, incluyendo a lo que corresponde al cáncer. El radiofármaco en sí podemos definirlo como una esencia, ¿no?, que se encuentra compuesto por un radionucleido y una molécula transportadora que posee una buena afinidad, es decir, que tiene la capacidad de adherirse a un tejido o a alguna función en específica de algún órgano humano. De la misma forma, puede que este fenómeno solamente con el radioisótopo en caso de que se presenten las propiedades biológicas adecuadas. Asimismo, luego de ello podemos decir y entender que los radiofármacos serán radioisótopos que se adhieran a alguna molécula biológica, las cuales tienen la capacidad de actuar en células, tejidos y órganos específicos del organismo. Sin embargo, hay que resaltar que estos radiofármacos deben ser administrados en las dosis específicas para que no dañen el sistema o el organismo del paciente. Es por ello que es importante resaltar que tanto la absorción como la eficacia del radiofármaco es diferente en cada persona y los técnicos radiólogos evalúan esta condición para pasarlos a su estudio. Ya, bien, con lo que corresponde al proceso de la gammagrafía, esta requiere de una cierta preparación por parte del paciente e información a la vez del entorno que lo rodea. En primer lugar, la gammagrafía hay que considerar lo que se realiza en lo que es un hospital o centro médico, específicamente en lo que es una sala de radiología. ¿Esto por qué? Porque tiene las medidas necesarias para que la radiación emitida por el organismo, en este caso del paciente, no afecte al entorno y la radiación no termine por dañar a agentes externos, que en este caso sería el personal médico. Luego de ello, al iniciar el procedimiento, como ya lo mencionamos, se administra el radiofármaco en específico, el cual ha tenido todo un procedimiento para poder ser inyectado en el paciente, ya que si la dosis es errónea, puede llegar a maltratar algún otro órgano o dirigirse a un órgano sano. Después de esto, el paciente, dependiendo del radiofármaco que le inyecte, puede esperar un aproximado de 60 minutos o de 2 a 3 horas a que el cuerpo se adapte al radiofármaco y emita la radiación necesaria. También se procede a la toma de imagen o imágenes que sean necesarias, ya que el radiofármaco y el tiempo que se necesite va a depender de la cantidad de imágenes que el especialista solicite. Además, las gammacámaras, como podemos observar en la imagen, se deslizan tanto por debajo y por encima del paciente en la parte a estudiar, a analizar. Posteriormente, las imágenes que se han conseguido producto de este procedimiento serán analizados y estudiados por un especialista que pueda determinar en qué nivel o en qué condiciones se encuentra la tumoración o la condición del paciente. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bueno, la gammacámara crea imágenes basadas en la química del organismo. El diagnóstico clínico que realice esta gammacámara, que define esta gammacámara, se le denomina gammagrafía. La gammacámara se divide en 4 elementos principales, como es el colimador, el cintillador, el fotomultiplicador y el ordenador. El colimador define la ubicación y absorbe los rayos gamma, es decir, los rayos que emite el trazador radioactivo que está dentro del cuerpo de la persona a la que se le está analizando. El colimador se encarga de captar esos rayos a través de las paredes del plomo, de los tubos hexagonales del colimador. El cintillador capta estos fotones gamma entrantes, siendo transformados en fotones visibles salientes,
de un fotón se transforman a más fotones que son visibles para el proceso. El fotomultiplicador se encarga de multiplicar estos fotones aumentando los potenciales positivos. Produce una cascada de electrones, o sea, se amplifica la señal electrónica, que pasa de ser visible a electrónico. Y en el ordenador las señales emitidas por el fotomultiplicador son captadas siendo procesadas, las cuales ya podemos observar luego en imágenes a través del proyector, es decir, procesa la señal que emite el fotomultiplicador. En la siguiente diapositiva, la importancia de la gamma cámara. Podemos observar que la importancia de la gamma cámara es que podemos diagnosticar alguna sospecha de tumoración en un paciente. También que nos permite observar los radiofármacos empleados para estos diagnósticos que se acoplan a células y proteínas específicas, siendo las células que pueden ser inflamatorias, cancerígenas, sanguíneas o de cualquier otro tipo para su posterior diagnóstico y así poder detectar cualquier enfermedad que esté padeciendo el paciente. Además, muestra imágenes planas bidimensionales, las de la gammagrafía, que son pues, obviamente producidas por la gamma cámara, y también que permite conocer el estado y nivel en que se encuentran ciertos cánceres. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las conclusiones sobre la gammagrafía. Podemos decir que es necesario dar a conocer la importancia de esta técnica diagnóstica nuclear. Existen pruebas como estas que representan un menor riesgo para la salud, además del tiempo de eliminación y proyección de los radiofármacos inyectados en el organismo del paciente. También conocer el procedimiento médico para este tipo de exámenes es sencillo, pero también requiere de la especial atención de los médicos ante posibles reacciones alérgicas al radiofármaco, aunque esta condición es un poco probable, pero siempre se presentan casos que, bueno, es necesario analizarlos. También los aspectos físicos como la absorción y emisión de la radiación permiten identificar la necesidad del uso de láminas gruesas de plomo en el colimador de la gamma cámara, que son las que definen, bueno, que los electrones pasen los adecuados y no cualquier electrón que haya en el alrededor, cualquier gamma que haya en el alrededor. Asimismo, identifica que la radiación gamma que emite el paciente inyectado con el radiofármaco, la probabilidad de absorción en una capa fina es proporcional a dicha capa. Muchas gracias.